Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos una vez más a la sesión número 6 del curso Introducción al Evangelismo del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a meditar en los requisitos que debe tener un creyente que es conocido, que es motivado a ser un ganador de almas. Ya hemos mirado que el evangelismo es una labor que no es propia solamente de los pastores o de los misioneros, sino que realmente es una labor en la que todos nosotros debemos estar involucrados de una u otra manera, independientemente de nuestra forma de ser o de nuestra personalidad o temperamento. Y hay algunas características que son comunes a aquellos que son efectivos ganadores de almas, y justamente es lo que vamos a mirar hoy. Viendo un poquito la agenda, vamos a ver cómo es que Dios nos da, luego de nuestra salvación, un nuevo propósito para nuestra vida, porque justamente nos manda y nos encomienda a poder cumplir la gran comisión. Vamos a ver los 7 hábitos de un ganador de almas y algunos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar. Hermanos, si bien es cierto, una de las consecuencias o de las conclusiones que podemos llegar de la verdad bíblica, que Dios salva al hombre y que Dios es el que tiene la iniciativa en la salvación del hombre, es que Dios ha escogido, ha diseñado salvar a las personas por medio de la predicación, y para ello tienen que haber creyentes que prediquen la palabra del Señor. Eso no es más que el cumplimiento de la responsabilidad que tenemos de esta gran tarea que conocemos como la Gran Comisión. Si cada uno de nosotros tomáramos ese desafío con seriedad, si en nuestras iglesias tomáramos este desafío con mayor compromiso, con la asistencia mayoritaria de los hermanos en las iglesias, pues sería mucho más sencillo alcanzar el mundo para Cristo. Ganar almas o ser un evangelista no es algo que se aprende de la noche a la mañana, es algo que hay que practicar, como una persona que va a pescar, ¿verdad? En una primera instancia seguramente no va a pescar nada, porque tiene que saber muchos factores, la profundidad del agua, el tipo de peces, la hora, el día, el momento en el cual debe de lanzar la red, y asimismo un creyente debe de conocer y debe de afinar con el tiempo las prácticas de poder acercarse a las personas, poder responder preguntas clásicas, poder saber cómo dirigir la conversación hacia una conversación evangelística, y son cosas que se practican y que se van afinando con el tiempo. Pero la verdad fundamental de dónde parte todo esto lo podemos ver en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas capítulo 5, desde los versos 1 al 11 vemos un episodio en la vida de Jesús y en la vida de sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo. Y si has leído este pasaje de la palabra, y te animo a que lo hagas en casa, vas a ver cómo nuestro Señor Jesucristo pide a Simón Pedro utilizar su barca como una plataforma para poder predicar el evangelio a las multitudes. Y sucedió esto en un momento en el cual ellos habían venido a trabajar toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Pedro accede, y Jesús termina su sermón, y después de terminar su sermón, no antes, procede a conversar con Pedro y a desafiarlo a dar un paso de fe, que era básicamente ir de nuevo al centro del lago y poder echar nuevamente la red. En una hora en la que normalmente no se hace eso, porque se suele pescar de madrugada, no se pesca de día, y Pedro sabía eso porque era un pescador experimentado. Sin embargo, Pedro ya conocía algo de Jesús. Jesús ya lo había oído enseñar, había sanado a su suegra, ya tenía cierto conocimiento. Aún no era su discípulo, pero ya conocía al Señor Jesús. Entonces él dice: Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos encontrado, pero en tu palabra echaré la red. Entonces Pedro lanza la red, y se produce un milagro maravilloso, porque ni 2 botes juntos podían recoger la cantidad de peces que de pronto llenaban las redes, al punto que los botes se hundían. Al ver esto, Pedro y sus amigos, sobrecogidos de temor,
Pedro toma la iniciativa de postrarse ante el Señor y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Jesús le dice a él y a todos: no temas, ¿verdad? Desde ahora os haré pescadores de hombres. Y eso es algo muy, muy, muy importante, porque ese es el principio de la vida como discípulos de Pedro, de Juan, de Andrés y de Jacobo, porque dice la Escritura que ellos, llevando los botes a la costa y dejándolos con el Padre, con Zebedeo, dejando todas las cosas, dice, se fueron detrás de él, lo cual es un término hebreo para decirnos que a partir de ese instante ellos se hicieron discípulos de Jesús. Y ahí empieza su caminar como discípulos de Jesús. Pero Jesús marca claramente desde el inicio que el objetivo de su discipulado, el objetivo del aprendizaje que ellos iban a empezar de la mano del Señor, tenía un destino claro, y era que se iban a convertir en pescadores de hombres, ¿no? El ir en pos de Jesús, el de ir detrás de Él, el ser su discípulo, inevitablemente iba a terminar en convertirlos a ellos en pescadores de hombres, en evangelistas, en personas que llevaran adelante las buenas nuevas de la salvación al mundo entero. Y este propósito maravilloso es algo que no solamente es aplicable a ellos, pero es aplicable a todos y cada uno de nosotros. Venimos a los pies de Jesús, somos salvos por la gracia maravillosa de nuestro Señor, y entonces empezamos a caminar en pos de Él como sus discípulos, como sus aprendices, como los creyentes e hijos de Dios que somos, y eso inevitablemente nos tiene que llevar a ser pescadores de hombres. No podemos mirar el cristianismo bajo la lente de una mera asistencia a un culto dominical. Tenemos que mirar el cristianismo bajo la lente y la lupa de la palabra de Dios, que nos habla de una relación entre maestro y discípulo, en la cual el discípulo sigue a su maestro y se conforma cada vez más a él por la obra del Espíritu de Dios. Y eso significa no solamente parecerme a Jesús en mi carácter, pero también cumplir el propósito de Jesús en sus hijos, en sus discípulos, que es hacernos pescadores de hombres. Si pensamos un poco en los hábitos de un ganador de almas, podemos hablar que esas personas, esos creyentes que ya tienen cierta práctica, que ya han adquirido cierta habilidad, porque recuerda, el evangelizar, el ganar almas es una habilidad que se afina con el tiempo. Si bien es cierto, es Dios quien obra, es Dios quien convierte, no es mi responsabilidad convertir a las personas, pero el hecho de poder compartir el evangelio es una habilidad que tiene que afinarse, porque hay tantas personas, como formas de ser, como formas de hablar, como formas de entender, y yo debo de acercarme de una manera sabia y poder tratar de una manera sabia con cada tipo de personas en el tiempo, en el lugar y de la forma que sea más apropiado para llegar a ellas con el evangelio. No todas las personas son iguales. Los ganadores de almas en ese sentido están espiritualmente preparados, están constantemente en oración, pidiéndole a Dios que les dé la oportunidad de poder compartir. Y lo hacen, hablan de Cristo en cualquier momento, en cualquier lugar, en un taxi, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar que se presente, en una reunión familiar. Pues estas personas están atentas a la oportunidad para poder compartir de Jesús. Son adaptables en su presentación del evangelio. Eso quiere decir que si con personas religiosas, con personas ateas, con personas agnósticas, con personas de otra religión, con personas no muy interesadas en la religión, con personas tal vez de una mente un poquito más superficial, con diversos tipos de personas, estos creyentes se adaptan, viendo sus encuentros con esas personas como una cita divina, o mejor dicho, como la respuesta a sus oraciones, porque ellos están orando para que el Señor les dé oportunidad de predicar el evangelio. Los ganadores de almas no están preocupados por los resultados, entienden que la obra es de Dios y que ellos son solamente meros instrumentos para compartir. Los ganadores de almas se involucran en los programas de evangelismo de la iglesia, pero no están limitados por ellos. Y esto es muy importante, porque muchas veces por la misma carga de trabajo, por las mismas actividades de la iglesia, no todas las semanas se pueden hacer actividades evangelísticas, pero los creyentes que ganan almas y que están especializándose cada vez más en esto no están limitados por esto. No solamente predican cuando hay una campaña en la iglesia, sino predican en todo tiempo. Y eso es algo muy importante. Un ejemplo de Jesús como un ganador de almas lo vemos en su conversación con la mujer samaritana.
¿verdad? En Juan capítulo 4, todo el capítulo 4 nos habla de este encuentro donde Jesús sale de los territorios conocidos de Israel o normalmente habitados de Israel para ir hacia Samaria, y este era un lugar donde los judíos normalmente no iban porque judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Sin embargo, Jesús lo hace, y mientras sus discípulos iban a comprar de comer, Jesús se sienta junto a un pozo en el calor del día, y en el calor del día una mujer se acerca, una mujer de una vida de dudosa reputación, una mujer inmoral, se acerca a recoger agua del pozo en una hora en la cual normalmente las mujeres no salían a hacerlo, pero esta mujer lo hacía porque justamente era una mujer de mala reputación. Y Jesús empieza a conversar con ella. Jesús le pide agua, y esta mujer está un poco intrigada por cómo un hombre judío puede pedirle ahí a una mujer samaritana que le pida agua, y Jesús le dice una frase que ha quedado y queda como el punto de quiebre o de inicio en el trato de Jesús para con ella, porque Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, ¿verdad? Entonces Jesús fue muy sabio y muy hábil para dirigir la conversación de las principales barreras culturales, de las principales objeciones que una persona pudiera poner al Evangelio, para poder llegar paso a paso, pregunta a pregunta, conversación a conversación, hacia el punto neurálgico, hacia la necesidad de esta mujer. En este caso, la necesidad de esta mujer no era de agua, la necesidad de esta mujer era de su corazón. Esta era una mujer que había tenido muchos maridos, con el que estaba actualmente no era su marido, era un conviviente, una mujer que tenía un vacío, una mujer que tenía una necesidad, una mujer que tenía una vida de pecado y que necesitaba ser salva, y Jesús, por medio de sus palabras, por medio de su conversación, le hace notar eso. Le muestra la voluntad de Dios, y le muestra y se revela a ella como el Mesías, como el Hijo de Dios. Esta mujer entiende esta situación, y sabemos que lo entiende y que lo recibe, porque lo primero que ella hace es empezar y volver a su pueblo y empezar a hablar y a compartir, ya no importándole lo que antes era, sino ahora hablando de Jesús. Y esta mujer no solamente comenzó a testificar de Jesús, sino que la misma gente reconoció por sus palabras de ella que Jesús era alguien especial, ¿verdad? Entonces esta mujer se volvió una ganadora de almas. El mismo Señor Jesús también era un ganador de almas, y podemos ver ese principio aquí, cómo poder dirigir conversaciones y saltar las objeciones e ir al meollo del asunto. Recuerda, cuando evangelizamos no se trata de invitar a un culto, no se trata de te invito a mi iglesia, se trata de conversar y de compartir, y por medio de la palabra hacerle notar a la persona que tiene una necesidad, y su necesidad es que se encuentra perdido o perdida por causa de sus pecados, va rumbo al infierno, a la condenación eterna, pero que Dios le ama tanto a esa persona y a todas las personas que ha enviado a su único Hijo Jesucristo para morir por los pecados de la humanidad, y esta persona tiene que entender esa gran obra maravillosa que Dios ha hecho, ¿verdad? Ese es un poco la idea, el enfoque que debe de tener cada creyente al momento de poder compartir el Evangelio. Muchas personas pueden decir sí, pero y sacar muchas objeciones, y poder decir sí, pero la religión, y sí, pero yo no creo en esto, y sí, pero la iglesia, y sí, pero el diezmo, y sí, pero me enseñaron aquello y lo otro. Entonces el creyente tiene que tener la habilidad de poder sortear esos obstáculos y siempre dirigir la conversación hacia el punto de la necesidad espiritual. Otro ejemplo que podemos notar en la palabra del Señor es en el caso de Felipe y el etíope. Este Felipe era un evangelista también y muy atento a la dirección de Dios, y se dice la Escritura en Hechos capítulo 8 verso 26 que el Espíritu de Dios en primer lugar, y un ángel también le guiaron hacia el desierto donde se encontraba un funcionario etíope, y estaba leyendo un rollo donde se encontraba Isaías, justo Isaías capítulo 53. Y Felipe se acerca y estaba dispuesto a compartir, y se acerca donde Felipe y le pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica, ¿no? Entonces Felipe, a partir de ahí, dice la palabra de Dios,
y siguiendo por todas las escrituras le testificó acerca de Jesús. No estamos hablando de un creyente preparado, estamos hablando de un creyente dispuesto, un creyente atento a la voz de Dios, un creyente sensible a la necesidad de la persona y que estaba dispuesto para poder guiar a esta persona, ¿no? Sabemos que este creyente, eunuco, se volvió un creyente porque cuando pasan por cierto lugar donde había agua, este mismo hombre con esa intención o con ese deseo ahora de agradar a Dios que caracteriza a un nuevo creyente, le dice a Felipe, ¿no? Acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Y Felipe le dice, bueno, si tú crees que Jesús es el Señor, pues bien puedes, ¿no? Y el eunuco responde, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces esa confesión, esa declaración maravillosa es la de un creyente definitivamente. Entonces vemos allí como Felipe ganó esta alma para Cristo, le guió, le enseñó y el Espíritu del Señor se lo llevó para seguir predicando por otras zonas, y Felipe estaba dispuesto y disponible para seguir predicando la palabra de Dios. Es justamente lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 4, verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿verdad? Entonces, todos nosotros deberíamos imitar esas cualidades. Y ahora, si podemos de alguna manera organizar esas cualidades o pudiéramos de una manera enumerarlas, ¿cuáles son las características de un ganador de almas? Bueno, la primera característica de una persona que gana almas para Cristo, que es efectivo en su predicación del Evangelio, que constantemente está apasionado por compartir la palabra de Dios, pues en primer lugar es que es un creyente. No puedo hablar de un Señor que no conozco, no puedo hablar de un Cristo que no me ha salvado, no puedo hablar de un Evangelio en el cual yo no creo. Definitivamente la primera característica de un ganador de almas es que es un creyente, es alguien que cree en Jesús, es alguien que conoce el Evangelio, que lo puede explicar, que lo puede enseñar, que lo puede de alguna manera explicar tan detalladamente o tan resumidamente, porque lo conoce la obra de Dios, conoce el Evangelio de Jesús, conoce versos bíblicos, no necesariamente conoce muchos versos, pero por lo menos conoce los necesarios para poder compartir el Evangelio. En segundo lugar, es un creyente santificado, es un creyente que está buscando vivir en santidad, es un creyente que está obedeciendo al Señor, no solamente en la predicación del Evangelio, que es un mandato de Cristo, pero también en los demás mandatos del Señor, y está buscando que vivir en santidad, ¿verdad? Eso es muy importante porque un creyente que tiene un mal testimonio, sobre todo ante los incrédulos, pues va a ser un poco difícil que este creyente pueda ser efectivo en su predicación, porque su mal testimonio anula el mensaje de sus labios. También un ganador de almas es un creyente satisfecho, es un creyente que no está corriendo tras los afanes de esta vida, que no está desesperado por el trabajo, por el dinero, por las cosas que este mundo ofrece, sino que está satisfecho en Dios y que sabe sacar tiempo para todo, sabe sacar tiempo para trabajar, tiempo para estudiar, tiempo para hacer sus responsabilidades, tiempo también para testificar, tiempo para orar, y que puede hacer todo esto. Es un creyente compasivo, tiene compasión de las almas perdidas, siente la necesidad del hombre perdido y eso le mueve, eso le motiva a poder compartir con otras personas. También vemos este creyente, una vida de oración, es también muy importante. Ya habíamos dicho, el creyente que es un ganador de almas está buscando, pidiendo siempre a Dios que le dé oportunidades de testificar. Un creyente que es un ganador de almas también es un creyente que constantemente está aprendiendo la palabra de Dios, está aprendiendo cada vez más versos, está buscando más conocer al Señor, está buscando cómo cada vez explicar mejor el Evangelio, y eso es algo muy importante. También es un creyente sensato y juicioso que sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe cuándo ya no insistir, sabe cuándo insistir para no ser de tropiezo, ¿verdad? Un creyente también que gana almas es un creyente sincero, que puede decir la verdad en amor, sin ser duro, ¿verdad? Sin ser de alguna manera ofensivo a las personas. Por último, es un hombre o una mujer interesado en las personas, ¿no? Está preocupado en las personas, en la salvación de las personas. La palabra del Señor nos dice, hermanos, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto fue dicho por el Señor Jesús hace muchos siglos atrás y sigue siendo una verdad palpable y evidente hasta el día de hoy. Los campos ya están listos para la siega, solo necesitan
que los creyentes nos pongamos de pie y nos pongamos a obedecer la palabra de Dios. Una de las cosas que vamos a comenzar a mirar en este curso, en el desarrollo de este curso, es cómo poder entrar en un proceso de evangelismo, de discipulado, de consolidación. Y la mejor manera de hacer esto es por medio de una célula evangelística. Que llamamos una célula evangelística, es un grupo de personas que yo he ganado por medio de mi testimonio, de mi testificación personal, por medio de una actividad evangelística, por medio de una obra, por medio en la cual yo he predicado el evangelio. Gano personas o ganamos personas, si hablamos de la iglesia, las consolidamos, las discipulamos, entrenamos y las enviamos, ¿no? Este proceso, cuando se desarrolla, y luego vamos a entrar en esto con más detalle, pero cuando se desarrolla este proceso de una manera coherente, de una manera eficiente, vamos a ver cómo ganamos muchos más creyentes que van a permanecer y que van a volverse también ganadores de almas. La idea es de que un ganador de almas engendra más ganadores de almas, ¿no? No tiene mucho sentido ganar a una persona para simplemente volverla un asistente de la iglesia. No, queremos ganar almas para que sean futuros obreros y obreras del Señor, que sigan ganando más personas para Cristo. Termino entonces nada más diciendo, hermanos, que todas nuestras vidas como creyentes deben girar en torno al propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Cumplir el gran mandamiento, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y cumplir la gran comisión, que es amar a nuestro prójimo, porque si el hombre está perdido, la mejor manera de mostrarle nuestro amor, nuestro interés, es hablándoles de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, esto ha sido la clase de cómo ser o las características de un buen ganador de almas, y ruego al Señor que Dios nos pula en estas habilidades y que cada día podamos ser mejores ganadores de almas. En esta semana vamos a tener como tarea el paso semanal, un pequeño foro donde vamos a poder compartir nuestras experiencias o lo que vamos aprendiendo, entendiendo hasta el día de hoy, y les voy a pedir también un informe evangelístico, es decir, que yo pueda haber compartido la palabra de Dios por lo menos a una persona, y ese reporte lo vamos a subir también a través de la herramienta de Moodle. Bueno, hermanos, sin más, sigamos adelante en este curso. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser ganadores de almas para la gloria de Dios. Amén.